7:43 de la mañana. A esta hora quiero darle la bienvenida a Álvaro Marchante, experto en campañas electorales, que ya nos acompaña en el estudio en Quito. Buenos días, gracias por estar con nosotros, Álvaro. Muy buenos días, Liz. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, analizar cómo se va dando o revelando este proceso electoral de cara a las elecciones el 20 de agosto próximo, ¿no? Por ahora ya se comienza a escuchar el nombre de 10 precandidatos, algunos de ellos pues Fernando Villavicencio, Otto Sonnenholzner, Yacu Pérez, Daniel Molina, Jan Topic, que es el único que ya tiene binomio oficial, aunque ninguno de ellos ha inscrito su candidatura. Una es que no termina de definir quién sería la carta que van a poner sobre el tablero político, lo mismo Pachacuti, pero en todo caso, por ahora, 10 precandidatos. ¿Cómo entender tantos nombres de tantos aspirantes para un periodo tan corto de gobierno? Exactamente, es difícil, sobre todo cuando vemos que es un tiempo tan corto, y es difícil ver que hay entre 10 y 12 precandidatos, porque todavía tenemos ahí un Daniel Noboa, un Álvaro Noboa, que tenemos dudas de si será uno u otro candidato. Álvaro Noboa amaneció eliminando el video en el que anunciaba su predisposición a ser presidente. Luego también tenemos un Jorge Yunda que todavía estaba ahí en stand-by decidiendo si se lanza o no, si es el candidato de Pachacuti. Todavía hay bastante por decidir. Pero lo que esto denota es una desconexión con la sociedad. La sociedad vive en un momento de lo incierto a lo incertidumbre. Lo incierto ante tantos candidatos, la incertidumbre hasta saber qué puede pasar. Cuando hemos hecho algunas mediciones, hemos podido ver que la sociedad está esperando que haya un consenso. Pero claro, cuando ven que hay tantas candidaturas, tantas opciones para elegir, lo que se denota es que ni la izquierda ni la derecha está pudiendo generar un consenso. Y esto, claro, choca, ¿no?, con la expectativa de la sociedad, que al final lo que dice es, si los políticos no son capaces de hacer un consenso, tendrá que ser la ciudadanía quien haga este consenso. Al menos para establecer unos puntos mínimos como en materia de seguridad ejercer el presupuesto, en materia de salud llevar las medicinas a los hospitales. Es decir, la sociedad está tan desconectada con la política que simplemente quieren que al menos se cumpla con lo básico. Pero en ese sentido, entonces, el consenso de la ciudadanía debería ser en torno a lo que va a exigir a aquellos candidatos, lo que debe esperar dentro de esas propuestas de campaña para, según eso, definir a quién escoge como presidente, vicepresidente y también para quienes van a ocupar una curul en la Asamblea Nacional. Efectivamente, pero al final vamos a tener una campaña tan corta. Por suerte integraron un debate que siempre permite dar a conocer más las propuestas, pero es casi imposible que todos los candidatos, hablamos de 10 a 12 candidaturas, se den a conocer y puedan tener un impacto relativamente social fuerte. Claro, todos siempre ponen el ejemplo de Javier Herbas, que pasa del 1% al 15%, pero esto en política es muy raro, casi nunca ocurre, ¿no? Aquí hablábamos de un candidato que ocupó un espacio que no estaba ocupado, hablamos de este centro misterioso que casi ningún candidato sabe cómo conseguir, pero a veces ocurre. Pero claro, también hablábamos de un estilo diferente ante todos los candidatos, una fuerza política que ya era conocida, una figura que se había ido trabajando en redes sociales, ¿no?, especialmente en TikTok, y que finalmente tras el debate pudo exponenciar su crecimiento. Pero esto es muy raro, y cuando hablamos de tantos candidatos que no son tan conocidos, hablamos de que de todos los candidatos, bueno, hay algunos que tienen un posicionamiento más en el tema indígena, en la izquierda ambientalista, etcétera, etcétera, pero luego tenemos otros candidatos que acaban de salir, acaban de aparecer, no son conocidos, siempre tratan de ser el outsider, ¿no?, la famosa palabra que siempre suena en campaña, pero realmente outsider puede ser 1, no 6. Y claro, también vamos a tener una campaña electoral cuyo resultado puede generar 5 o 6 candidaturas por encima del 10%. Es decir, vamos a tener una dispersión tan alta que va a ser difícil que una figura destaque más que otras. Es posible que el correísmo, con su estructura, ya podríamos decir que es el más opcionado para llegar a una segunda vuelta. Es muy difícil que haya una victoria en primera vuelta, pero el segundo puesto, que la vez anterior vimos que 2 opciones llegaron hasta el 19%, quizás en esta ocasión esa cifra baje y el que pase a segunda vuelta no llegue quizás el 16%, 15%, por esta dispersión. Entonces, esta dispersión genera incomodidad en la ciudadanía, que al final espera un consenso que no se construye, y este desapego a la clase política, que es como un círculo vicioso, ¿no?, lo que hemos comentado en algunas ocasiones. Un círculo vicioso electoral, un círculo vicioso de la incertidumbre, donde la gente no sabe lo que quiere, porque al final es difícil saber lo que se quiere cuando hay tantas candidaturas. Empiezan a conocer algunas de ellas, pero luego al final no hay un interés tan alto por la campaña electoral, la gente vive en el día a día, la gente quiere otra cosa, la gente quiere vivir segura y tener un trabajo digno.
Y es lo que hasta ahora los políticos no han sido capaces de demostrar cómo se van a construir. Aquí también es importante ver, porque hay algunas candidaturas que se están enfocando mucho en el ámbito de la seguridad, y es conocer la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow obviamente es una pirámide que en la cúspide estarían los elementos más priorizados por la sociedad, ¿no? Los deseos. Hay algunos países que seguridad, trabajo, educación, etcétera, todo lo tienen solucionado, entonces entran otros objetivos como a lo mejor la política internacional, pero en un país como Ecuador, que tiene otras necesidades y más carencias, vemos que un año y medio atrás solo se hablaba en el primer puesto de la falta de empleo, del acceso al trabajo. Sin embargo, vimos que después de este año y medio empezamos a introducir un nuevo elemento, que era la inseguridad. La inseguridad hace un año y medio era el 5%, pero poco a poco se fue ganando el espacio. Hablamos de la clase media alta, que ya tiene la parte laboral resuelta, luego fue entrando a la clase media, y finalmente ahora, en este momento, ya donde está entrando es en la clase media y baja. Pero todavía en este segmento de la sociedad hablamos de que la primera necesidad es el empleo. Entonces, cuando un candidato solo habla de la inseguridad, de la necesidad de trabajar este tema para que haya más seguridad en el país, estamos todavía llegando a cierto segmento de la sociedad. No hay que olvidarse que la campaña electoral tiene muchos más temas. No estamos posicionando a una persona para un ministerio, que podría ser muy claro quién podría entrar en este espacio. Sin embargo, hay que tener en cuenta otros temas como la generación de empleo. Es muy difícil hacerle entender a la gente que por la inseguridad falta empleo, porque cierran los negocios, porque hay vacunas, porque es más difícil contratar, pero hay que ir introduciendo también tema de salud, tema de educación, temas que para mucha gente son importantes. Y por supuesto, el tema ambientalista, el tema de la naturaleza, que vamos a tener una consulta popular sobre la extracción o no en el Yasuní, va a marcar también un hito en ciertos segmentos ideológicos. Tenemos una izquierda ambientalista en Ecuador. Claro, y a eso sumarle otra preocupación, lo del fenómeno del Niño, que hoy está puesto también sobre la mesa, esa inminente llegada y la afectación que va a tener en el país. Pero ¿cuánto en realidad va a poder hacer quien asuma la presidencia del país al momento de llegar a ofrecer un abanico de cosas en el tan corto tiempo? Porque además va a ser un periodo también electoral, va a abrir las puertas a lo que va a ser la elección para el 2025. Entonces, por eso llama la atención que tanto se postulen para querer asumir un gobierno que es de un periodo extraordinario, ¿no? Y seguramente con caras a ser reelectos para el 2025. Completamente de acuerdo, Liz. Es muy difícil en un año y medio, cuando a los 6 meses se va a iniciar el periodo electoral, generar muchos resultados. Pero se tienen que marcar estos mínimos y por eso es tan importante hablar de consenso, porque en un momento de incertidumbre donde no se sabe qué se puede hacer realmente en un año y medio, ni siquiera se sabe si este presidente se va a reelegir, ¿no?, después. Por tanto, esa política o esa agenda que establezca quizás no se podría mantener. Es decir, tiene que tener un objetivo muy claro. Obviamente uno debe ser seguridad, quizás otro deba ser el tema de salud, que se ha desconectado bastante de lo que ha ocurrido. Hemos visto continuamente que los hospitales están con falta de abastecimiento de medicamentos. El gobierno dice que sí, se le está abasteciendo, pero luego salen los ciudadanos diciendo he tenido que pagar tanto porque en el hospital no había. Entonces, esa desconexión se tiene que tratar de arreglar. El Estado debe ser también el responsable de cuidar a sus ciudadanos en todos los sentidos. Hablamos de la seguridad física, de la seguridad netamente de salud y, por otro lado, también la seguridad jurídica. Nosotros en Atrevi hemos trabajado con muchas empresas grandes y ante esta incertidumbre de no saber quién va a ganar y no saber qué políticas públicas se van a llevar a cabo, la inversión internacional y la propia inversión local se ha congelado, incluso también la contratación de personas. Entonces, claro, aquí vemos que esa incertidumbre genera un resultado también de desapego con la sociedad, de desapego con la clase política y genera un círculo vicioso que se traduce también en la economía, con la falta de empleo, la falta de contratación, la falta de inversión. Hemos visto la formación bruta de capital fijo, que es el indicador adelantado de la inversión. Se ha ido a los suelos. Es decir, tenemos tanta desconfianza en la clase política de lo que nos pueda venir que la gente prefiere guardar sus recursos, esperar a ver qué pasa y en ese momento tomar la decisión. Ahora, Álvaro, ¿qué pasa también con los partidos y movimientos políticos, no? Porque, claro, no contaban quizás con esta muerte cruzada, se estaban preparando para el 2025, tienen que anticipar ahora, poner sus piezas para el binomio presidencial, para la asamblea, pero pocos van con candidatos propios de sus estructuras, sino más bien con invitados, auspiciando a gente de fuera, ¿no? Y vemos una derecha fragmentada, muy dividida, con 6 opciones, una izquierda igual, también muy fragmentada, muy dividida, con 5 o 6 opciones también, como precandidatos.
Así es, hemos visto que las grandes figuras o las figuras que tienen más potencial político no están afiliados a ningún partido. Entonces los partidos también han visto esa falta quizás de democracia interna, de política interna, de crear nuevos cuadros para el futuro. Entonces ahí hemos visto que Partido Social Cristiano no, quizás decidió que no tenía nadie con la capacidad, por ejemplo, de Jan Topic o de un Pedro Freile, que va a ir como binomio, entonces se lanzaron a buscar a gente fuera. Vemos incluso que el correísmo está barajando poner a un candidato presidencial que tampoco es afiliado al partido, hablamos de Carlos Rabascal. Es decir, aquí vemos que hay una especie de moda de buscar gente fuera como para marcar una ideología más suave, pero sí es algo que incluso se debería estudiar a largo plazo para ver qué ha ocurrido en los partidos ecuatorianos para tener esta falta de cuadros. Y analicemos lo que está pasando con Pachacutic, ¿no? Esta indecisión todavía entre ver si es que van a respaldar a Leonidas Issa con un rechazo por las condiciones que pone, por una parte del movimiento, otros respaldando a Salvador Quispe, y todavía en el aire si es que a lo mejor la decisión es respaldar alguna alianza, esto pudiera ser a Yacu Pérez, a lo mejor al final la decisión. Claro, es difícil saber lo que va a pasar. Pachacutic es quizás uno de los partidos más complejos porque incluye diferentes nacionalidades, incluye muchas organizaciones. Hemos visto que en algunos momentos Pachacutic apoyaba a Creo en algunas provincias, tenía candidatos propios en otras. Es decir, hablamos de un partido que tradicionalmente ha sido manejado desde cada provincia, lo cual también dificulta esta estructuración nacional, pero vimos que hace poco hubo unas elecciones, más allá del ruido que pudo haber, unas elecciones internas donde se eligió a Guillermo Churuchumbi, que es del ala de Leonidas Issa, y estaban pidiendo una serie de condiciones, ¿no? Estaban exigiendo al Consejo Nacional que ya le pongan como presidente para poder tomar las decisiones. Y aquí lo que todavía está por ver es efectivamente si Leonidas Issa será el candidato. Sería difícil ver que vuelvan a apoyar a Yacu Pérez después de la ruptura que hubo interna entre ambas facciones. Y luego también estaba ahí la figura de Jorge Yunda, el exalcalde de Quito, que también podría cumplir con este espacio. De hecho, fue candidato por Pachacutic a la alcaldía de Quito recientemente, así que todavía está por ver quién es el candidato. Quizás es uno de los más esperados junto con el candidato del correísmo, pero yo creo que en la próxima semana tendremos claridad de la papeleta al completo. Ojalá que sea así, porque tanta incertidumbre, tanto esperar y tanto ver si algunos candidatos que están apareciendo a última hora, hablamos de Bolívar Armijos, hablamos de Eduardo Maruri, finalmente se concretan o se retiran para apoyar a algún candidato. Para Creo, lo más conveniente es que sea Guillermo Lasso su candidato, y para Guillermo Lasso es conveniente ir nuevamente como candidato a la presidencia de la República. Es una pregunta difícil de responder. Se entiende que el propio presidente con su equipo trabajó en alguna encuesta que le ponían una aprobación quizás más alta de lo que la sociedad considera pertinente en este momento, ¿no? Hablamos de cerca de un 30%, cuando otras encuestas están dando en torno al 15-20%. Quizás eso sí le ha dado un ánimo extra como para lanzarse. Todavía no se ha decidido, ¿no? Vimos que Lasso, en la primera entrevista que tuvo después de la muerte cruzada, indicó que él había ganado 2 elecciones. La primera, que según él le habrían hecho fraude y habría ganado Lenín Moreno. La segunda, que le llevó a la presidencia, y ahí hizo la broma de no hay 2 sin 3. Es una frase muy típica para decir voy a por la tercera y ahí veré qué pasa. Luego tuvo la entrevista con Washington Post, donde aparentemente hubo un error de traducción, donde él habría dicho ahora voy a centrarme en arreglar los problemas del país, luego tomaré la decisión, y la traducción fue como no lo estoy pensando en este momento. Una falta quizás ahí de coherencia entre la traducción y lo que él dijo, ¿no? Pero sí se ha podido ver alguna encuesta que le estaba dando en torno al 6-7%. Sería un resultado bajo, pero sí le permitiría meter asambleístas. Aquí también hablamos de algunos partidos no buscan tanto la presidencia como meter un grupo suficiente de asambleístas como para tener influencia en el ámbito político. Es decir, aquí vemos a un presidente que quizás no quiere perder todo el poder, porque también eso le podría causar algún problema en contra a largo plazo si viene alguna ideología política que es muy contraria a él. Bueno, ya se van cumpliendo los tiempos también dentro del calendario electoral, hay plazos establecidos, veremos si hay sorpresas, si es que finalmente pues esa sábana de precandidatos se reduce y comienzan más bien a dar paso a un costado a algunos y a sumar apoyos hacia otros, ¿no? Ya veremos. Gracias, Álvaro, por habernos acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Gracias, Liz, con mucho gusto. Que tenga un buen día. Con esto de aquí, amigos, estamos ya concluyendo esta emisión de 24 horas. Enseguida vienen las noticias de la comunidad. Que tengan un buen día.